Recuerdo el año 2018, Urano había ingresado a Tauro. Un día de ese año estaba leyendo un artículo de Liz Green acerca de Plutón y de cómo se vive su energía, su arquetipo. Mencionaba de cómo puede ser negado por la psique. En específico y en mi caso, ya en ese año mi inconsciente quería ser consciente la relación que se había cristalizado con mi madre, con el arquetipo materno y de cómo lo había vivido hasta ese momento. En ese entonces ya conocía la posición de mi luna, mi ascendente, el grado de mi sol y varias otras cosas que nos empiezan a adentrar en este camino de la astrología, pero aún era bastante superficial. El artículo mencionaba la posición de un Plutón fuerte y de cómo usualmente las lunas de agua niegan con frecuencia su existencia o lo que representa Plutón. Cómo tenerlo en casa 10, en casa 4 o con cuadraturas hacia planetas personales o cúspides importantes hacía que las lunas en agua negaran esa presencia. Por supuesto, me llamó la atención la frase lunas de agua, pues yo tengo la luna en Piscis y pensé, no puede ser que yo tenga un Plutón complicado. Entonces, de por sí Plutón siempre es complicado. Seguí leyendo y decía, las lunas de agua niegan la realidad como mecanismo de defensa y tienden a maquillar una realidad muy oscura y decir que todo está bien. Y no solo eso, sino decir que tienen un padre, una madre, una familia maravillosos. Y es cuando yo me pregunto, en este caso Liz Green, que es la autora, decía, entonces yo me pregunto, ¿es verdad esto? ¿De qué me estás hablando? Y estas configuraciones tan oscuras, ¿de dónde vienen? Un Plutón en casa 10, en casa 4. Eso es lo que expresa la autora que podía ver en sus consultas, la negación usualmente de las lunas de agua ante una realidad oscura. Es cuando volteé a ver mi carta natal y ahí estaba bien plantado un Plutón en casa 10. No en cúspide, pero en casa 10 se veía claramente y esto combinado con mi luna natal en Piscis en casa 4 fue sorpresivo para mí. No puedo decir impactante todavía, eso viene después, pero sí fue muy sorpresivo, muy inquietante. Fue como si estuviera a punto de descubrir una realidad muy diferente a la que estaba viviendo, a la que había vivido hasta ese momento. Como si un cuarto oscuro se abriera. No era terror, sino sorpresa, curiosidad y saber que iba a encontrar algo que no era muy agradable, pero que tenía que descubrir. Fue el llamado de Plutón. En el año 2016, en mi revolución solar, tuve mi cuadratura Plutón en tránsito con mi Plutón natal. Ya había comenzado un proceso de depuración muy fuerte, mi familia se había desintegrado y 2 años después, en el 2018, allí estaba en pleno proceso de transformación, pero no sabía lo que venía todavía, no tenía idea. En estos 2 años, de 2016 a 2018, se fueron muchas cosas de mi vida. Fue casi sin tomar decisiones. Vi cómo mi realidad empezó a cambiar. Sí tomé decisiones y muy importantes, pero fue una o dos. No pude tomar más decisiones en ese momento. Hasta la fecha estas decisiones siguen resonando en mi vida y puedo decir que fueron decisiones acertadas. En 2018 a la fecha, desde el 2018 hasta ahora, 2026, fue totalmente adentrarme por completo en mi casa 12, la cual la tengo en Escorpio. Y desde ahí
Tuve que hacer lo posible por descifrar los movimientos inconscientes del sistema familiar que me afectaban y que veía reflejado en casa 10 con ese Plutón que tengo en Libra. De por sí la casa 12 es como bucear en un gran océano de información sin forma, enfrentarme a la cuadratura de Neptuno en tránsito con mi Neptuno natal fue indescriptible. Las máscaras de la realidad se fueron cayendo una a una y lo que quedó detrás solo era la podredumbre de todo lo que se fue formando a lo largo de mi vida. La cuadratura de Neptuno es una desilusión total. Pero no fue solo eso. Todo lo que la casa 12 quería mostrar, solo me fue posible verlo poco a poco, como a cuentagotas. Mi psique, la configuración que tenía en ese momento, no me permitía ver el panorama completo de un solo golpe. Estuve regulando y verificando cuidadosamente cada aspecto de la realidad, emociones, impulsos, deseos, a lo largo de estos 8 años. Con un Quirón en casa 5 y un Júpiter y una Lilith en Leo, mi ego era bastante pobre, bastante volátil. Era apenas un intento muy tenue y desesperado por no desaparecer por completo. Me quebraba con cualquier cosa. No lo he mencionado, pero tengo a Neptuno conjunto a mi ascendente. Y este tránsito me tumbó por completo, sin brújula, sin dirección, sin saber quién era, sin tener una referencia, sin tener un faro guía. Nada había más que oscuridad. Era una confusión total. Más que oscuridad, era confusión. Una psique pobre, un ego miserable, muy pequeño, no era nada frente a ese océano pisciano, frente a ese Neptuno que siempre está presente en el ascendente y ahora cuadrando Neptuno en tránsito. Era un barco sin rumbo, a la deriva, en un oscuro mar. Quirón en Tauro me había dejado casi sin piel, sin cuerpo. No tenía sensación de mí. No sabía el espacio que ocupaba. Y por ahí, en algún lugar de mi psique, fue ganando cada vez más terreno la cordura. Un Saturno en tránsito, también en ese año, hizo trígono a mi Saturno natal, el cual tengo en Virgo, en casa 9. Al fin tierra a la vista, después de meses de vagar a la deriva, de no saber a dónde dirigirme, de no saber quién era, de no saber qué hacer, de no saber si eso estaba bien, si era beneficioso, al fin se asomaba un poco de tierra a la vista. Ayudado por otro trígono de tierra de Plutón en tránsito a mi Marte natal. Poco a poco y sin saber bien de dónde venía todo esto, nuevos recursos o viejos, no sabría decirlo, aparecían. Aparecía un nuevo y auténtico sentido común, que parecía revolucionario, pero yo lo llamaría más que nada auténtico, sencillo, apegado a una realidad que había estado fuera de mi alcance hasta ahora. También aparecieron la valentía que me permitió exigir y tomar sin pedir el lugar que me corresponde, por el simple hecho de existir. Existir es una palabra simple, pero de una complejidad extraordinaria para un neptuniano. Fue todo un proceso de volver a nacer que culmina, percibo yo, con la entrada de Saturno y Neptuno en Aries y con el paso de Urano de Tauro a Géminis, que no he mencionado, pero mi Sol está en Géminis. Así que agradecida con ese Urano que va entrando y que hay que tomar con moderación, empecemos este camino para todos los que hemos pasado estos procesos y que van a seguir, que sabemos que van a seguir, pero ahora contamos con más herramientas, con más visión, con más claridad y con más fuerza.